empezar yo con la primera pregunta, que es justamente lo que mencionaba Paola hace un momento, de este señalamiento del pago de 20 millones de quetzales, si no más, por haber suscrito o apoyado al sindicato para la suscripción de este pacto colectivo. ¿Es eso cierto, licenciado Franco? ¿Cómo no? Sí, el pacto de... Gracias en primer lugar a Canal Antigua por la oportunidad de permitirnos aclarar la tergiversación que se ha hecho de la noticia y de los hechos como realmente son. Un servidor es el abogado del Sindicato Nacional de Salud dentro del proceso de negociación colectiva y fuera del proceso de negociación colectiva en otros procesos que están también a mi cargo dentro de la organización sindical. Como tal, dentro del proceso de negociación colectiva, entre partes, se negoció, entre otras cosas, el pago de mis honorarios por la asistencia técnica en la negociación del pacto y se pactó, entre otras cosas, que sobre el monto total de una sola anualidad de la negociación, que en relación al pago de los beneficios económicos, que básicamente se traducen en el pago del bono por antigüedad, que suma alrededor de 245 millones de quetzales por año, se pactó la tasa de honorarios en un 10%, de los cuales dentro del pacto, en el artículo 51, quedó regulado que el 7%, producto de la negociación también, por supuesto, lo pagaba el Estado de Guatemala, no el Ministerio de Salud propiamente, sino el Estado de Guatemala, que es quien institucionalmente está comprometido en la negociación, y el 3% lo pagaban los trabajadores, deducible, por supuesto, no del salario, sino del pago del bono por antigüedad cuando se hiciera efectivo el primer pago. Esto solo lo establece el pacto, pero no sé si legalmente esto es también permisible. El fundamento para el pago de mis honorarios es precisamente la ley profesional en que se constituye el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que es una ley ordinaria como cualquier otra ley de carácter ordinario en el país. De tal cuenta que yo cobré mis honorarios lícitamente. Es válido, quizás la legalidad no es discutible, pero es legítimo que mientras las consultas externas están cerradas... Es que eso, mire, tampoco pueden ustedes, ni nadie puede decir que con lo que me pagaron a mí honorarios, el Ministerio de Salud va a resolver la crisis de los hospitales. ¿Usted cómo se siente? Yo me siento bien, cobré por mis honorarios. 20 millones Ningún profesional puede regalar el pago de sus honorarios. Yo cobré mis honorarios conforme a la ley. El ministro ha tratado de ir cumpliendo hasta donde le ha sido posible, porque en realidad se reconoce la legalidad del pacto por su homologación, que pasa a ser un instrumento eminente de cumplimiento jurídico. Pero yo creo que el licenciado sí ha cobrado sus honorarios, ya 20 millones, pienso que es algo... Sí, usted hubiera querido que no los cobrara. No tanto. Porque usted quiere afirmar que la crisis de salud se resuelve con no haberme pagado a mí, lo cual es una enorme falacia, perdóneme que se lo diga. No estoy diciendo eso. Por favor, entiéndame a lo que yo me refiero. Yo me estoy refiriendo a la parte de ética y moralidad que debe tener, digamos, este tipo de negociaciones a nivel de altura para prever esos casos, porque aquí de quien yo hago defensa es de la población guatemalteca. ¿Por qué una defensa tan tardía, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué el pacto, si es 2013, 2015, se está presentando? Por las presiones que han existido en cuanto a su cumplimiento y que realmente las negociaciones han sido interrumpidas de una y otra manera por alguna de las partes, y esto definitivamente porque han puesto en el borde de que o se compra vacuna o se paga, digamos, el incremento que merece de conformidad al pacto el bono de antigüedad. Por otro lado, por ejemplo, se venía pagando regularmente... Total. ¿Cuánto le cuesta al Ministerio cumplir con cada una de las estipulaciones del pacto? Se ha estimado por los técnicos financieros del Ministerio 1.800 millones, lo que significa el 40% del presupuesto que le correspondería a los guatemaltecos en sus beneficios de salud, y que eso es lo que ponen aprietos. Ahora, la situación real es de que las decisiones que se han tomado y las acciones que ha emprendido el ministro con mucha claridad han sido en defensa de los intereses de la ciudadanía, porque realmente se le pone en una situación de que, si bien es cierto, cuando el Estado de Guatemala es signatario de la Cartilla de los Derechos Humanos, pasa a ser un Estado parte comprometido con los derechos humanos, y eso obliga al Estado de Guatemala a ser un sujeto de deberes y a la ciudadanía a un sujeto de derechos. Pero en esta parte, al ser sujeto de deberes, lo que hace el ministro de Salud Pública es defender los deberes del Estado en cumplimiento de la garantía de los derechos de la ciudadanía. Yo quisiera irnos ahora con el licenciado Franco, solo para ver ustedes hasta dónde están dispuestos a ceder. Como decía el doctor Werner,
no solamente cuestiones salariales se discuten o se dialogan en un pacto colectivo, hay otro tipo de beneficios con lo cual puede haber un canje. A la luz de la situación actual del país, de las actuales circunstancias, ¿cuál es su posición? ¿Qué podemos esperar en cuanto a la flexibilidad que pueda mostrar el sindicato? Pues mire, lo primero de aclarar, porque durante las últimas 48 horas el ministro de Salud y sus dependientes se han dedicado a confundir la opinión pública. La denuncia efectivamente del pacto lo único que genera es la obligación de negociar uno nuevo. En la mecánica de la negociación colectiva se asume que cada pacto colectivo que se negocia fija los nuevos mínimos irrenunciables en favor de los trabajadores. Todas estas condiciones que fijó este pacto son mínimas y irrenunciables. Eso quiere decir que no se pueden tergiversar, no pueden irse para atrás.